¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos nuevamente a la Enciclopedia Mutante. En este video retomaremos las aventuras del equipo de jóvenes mutantes original, que en esta ocasión vuelven a enfrentarse con Juggernaut, quien ha regresado de su aprisionamiento, por lo que los X-Men necesitarán la ayuda de un extraño aliado para derrotarlo. Y también conoceremos por fin al misterioso grupo Factor 3, quiénes son sus miembros y cuáles son sus oscuras intenciones. Quédense para ver la conclusión de este primer arco argumental más largo de los X-Men hasta ese momento. Y pues sin más preámbulos, pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Esta aventura inicia con nuestros héroes pasándola bien festejando el cumpleaños de Bobby en el café a Gogo al que tanto les gusta ir. Ahí cada uno va con su pareja y podemos ver que al parecer Bobby ya ha iniciado una relación con la mesera del lugar, Zelda. Por su parte, Hank está saliendo con Vera, la chica de la biblioteca que le habían presentado anteriormente. Warren se presenta a la fiesta con Candy Southern, una amiga de la infancia con quien recientemente había retomado contacto y a la que seguiremos viendo más adelante de manera regular. Por su parte, Scott y Jean van juntos, aunque no exactamente como pareja, pero todos sabemos que la atracción es mutua, solo que ambos son demasiado tímidos. Nuestros muchachos están creciendo. Y todo eran risas y baile, hasta que de repente una banda de motociclistas irrumpió en la fiesta, molestos porque aparentemente el líder de dicha banda había sido rechazado por Zelda, y de esta forma quería vengarse de ella, saboteando la fiesta de su nuevo novio. Pero nuestros héroes logran contener a esta partida de no invitados de la manera más discreta posible para no mostrar sus poderes y habilidades. Mientras tanto, el profesor, quien se encuentra en la mansión, aprovecha para entrar a su laboratorio en el sótano, donde secretamente mantiene dormido a su hermanastro Caín Marco, conectado a una máquina similar a Cerebro, con la que el profesor pretendía de algún modo conectarse con la mente de él y tratar de liberarlo de la fuerza de Cyttorak, que le otorga sus poderes. No entiendo cómo podría hacer eso, pero seguramente el profesor Javier sabe bien lo que hace. ¿O no? Porque algo falla con la máquina y para sorpresa de nadie, Caín despierta. Y no solo eso, sino que además aparentemente con un poco de los poderes telepáticos de Charles que pasan a Caín temporalmente. Y que por cierto, aprende a controlarlos de inmediato. Esto no tiene ningún sentido, pero así fue. Y claro, Caín aprovecha que el profesor cayó inconsciente y vulnerable por la descarga de la máquina y no lo elimina, sino que sale del laboratorio para tenderle una trampa a los X-Men. Pero no se trataba de que Caín había regresado para vengarse de su hermanastro Charles. Bueno, supongo que ya se le pasó el enojo y cambió de planes. Después vemos que todos los X-Men terminan sus respectivas citas y vuelven a la mansión, detectando una alarma de intrusos. Y tras caer en una trampa que les tendió Juggernaut en el sótano, nuevamente se enfrentan a él. Pero sabemos que Juggernaut es mucha pieza incluso para los poderes combinados de todo el equipo, y ahora con esa leve telepatía puede anticipar sus ataques, lo que le da una ventaja táctica derrotándolos sin problemas. Luego Caín se propone destruir la mansión y sepultar al profesor y a sus X-Men entre los escombros, pero es contactado por alguien que le dice ser del grupo Factor 3 y que fueron ellos los causantes que fallara la máquina del profesor y que lo liberaron del coma para reclutarlo en su equipo. Así que Juggernaut sale de la mansión muy a su estilo, rompiendo uno de los muros de la mansión. Luego podemos ver a Juggernaut dirigiéndose a una base aérea con la intención de robar un avión para reunirse con sus nuevos aliados de Factor 3 en Europa. Cuando los X-Men se recuperan, encuentran al profesor desmayado y lo llevan a la enfermería de la mansión para brindarle atención médica. Más tarde, los X-Men están tratando de reanimar al profesor, que sigue inconsciente, y Jean utiliza un aparato para tratar de conectar con la mente de Charles, quien al parecer, cuando estuvo conectado a la mente de Caín, pudo acceder a ciertas historias sobre la gema de Cyttorak y de un hombre conocido como el Anciano, que como seguramente todos saben, es el maestro del Doctor Extraño. En esta visión se observa cómo el anciano, que en ese momento no era tan anciano, viaja al territorio de lo que sería la actual Corea, en busca de la gema de Cyttorak, con la intención de estudiarla.
y al encontrar el templo aparece frente a él un ser de apariencia monstruosa llamado Zorak, que dice ser el guardián del templo. Tras un muy breve enfrentamiento, el antiguo logró expulsar a este ser a la dimensión carmesí de la que procedía, quedando así el templo sin protección, facilitando que años después Caín pudiera acceder a la gema sin problemas. Bueno, hasta que esta cueva se derrumbó sepultándolo. Aún así lo encuentro un poco contradictorio, porque como hemos visto antes, Cyttorak pretendía que alguien tocara la gema para convertirlo en su avatar en la Tierra. Entonces, ¿para qué querría un guardián? ¿Para evitar que cualquiera la encontrara, sino solamente a quien Cyttorak eligiera, tal vez? Como sea, ya que comprenden qué sucedió con el profesor, deciden buscar la ayuda del antiguo para capturar a Juggernaut, pero quien se presenta es el Doctor Extraño, en su forma astral, y les dice que él puede asistirlos, pero necesita a 2 de ellos como voluntarios para llevarlos a la fuente del poder de Cyttorak. Cíclope y Marvel Girl se ofrecen y entonces son teletransportados por el Doctor Extraño hasta Corea, donde están las ruinas del famoso templo de Cyttorak. Al interior de la cueva encontraron la gema y recitaron un hechizo que el Doctor Extraño les había indicado, y de inmediato fueron jalados por la gema a la dimensión carmesí, donde se enfrentaron a otro guardián igual al que vieron en la mente de Charles, llamado el Marginado, al que derrotaron con un reloj. Algo así como que el sonido del reloj provocó que el guardián envejeciera rápidamente hasta convertirse en cenizas. Muy raro, la verdad. Entonces, tras derrotarlo y antes de que su tiempo finalizara, logran obtener una gema falsa de esa realidad y se materializan en la mansión nuevamente. Mientras tanto, el resto de X-Men están peleando contra el Juggernaut en una base aérea y Cíclope y Marvel Girl se dirigen allá de inmediato para unirse a la pelea, llevando consigo la gema falsa. Y cuando se la arrojan a Juggernaut, quien está ansioso por recuperarla, esta gema lo absorbe igualmente a la dimensión carmesí de donde provino, atrapando a Juggernaut para siempre en su interior. Tras regresar a la mansión se encuentran con que el profesor no está, pues aprovechando su ausencia, 2 figuras sombrías se habían infiltrado a la mansión y lo habían abducido hacia un destino incierto. Por otro lado, podemos ver a Banshee, el mutante con poderes sonoros que anteriormente había sido rescatado por los X-Men del control mental de Factor 3, sobrevolando las montañas en el centro de Europa en busca de la base de dicha organización secreta. Cuando finalmente parece haber encontrado la base, es atacado por un robot con aspecto como de araña, que lo deja muy debilitado, pero logra escapar justo a tiempo para advertirle a los X-Men que se cuiden de esa araña, antes de ser capturado por unos agentes de Factor 3. Casualmente, y para su tradicional mala suerte, Peter Parker se encuentra paseando relativamente cerca de la mansión, y ya que las alarmas de los X-Men advirtieron de una amenaza en los alrededores, estos se dirigieron a ver de qué se trataba. Esta amenaza resulta ser precisamente una araña metálica como la que atacó a Banshee en Europa, y entonces Peter, ya con su traje de Spider-Man, comienza a luchar con ese robot y tras un poco de esfuerzo consigue destruirlo. No obstante, los X-Men llegan al lugar y al encontrar a Spider-Man asumen que la advertencia de Banshee de cuidarse de la araña se refería precisamente a Spider-Man, y como era de esperarse comienzan a atacarlo, pensando que él había secuestrado al profesor Xavier. De verdad que son tontos. Ni siquiera se detuvieron a preguntarle. Después de todo, ya antes ellos lo habían invitado a unirse al equipo, pensando que era mutante, y ahora lo atacan de buenas a primeras. Por fortuna, Marvel Girl, que había permanecido en la mansión, logra deducir que Spider-Man no es la amenaza que estaban buscando, pues convenientemente el profesor había puesto algún tipo de localizador en la diadema de Banshee, y así pudo localizar su ubicación con Cerebro en Europa Central, y llamó a los X-Men para que regresaran. Aunque ya no pudieron disculparse con Spider-Man, que les dice que recientemente había luchado con un robot con forma de araña, para después alejarse muy decepcionado de ellos y con justa razón, y así se perdieron de un posible aliado en esta misión. De verdad que son tontos. Luego de haber ubicado la localización de Banshee, los muchachos con sus ropas civiles toman un vuelo comercial hasta ese país europeo. Sin embargo, porque nunca nada les sale fácil, son atacados en pleno vuelo por una de las naves de Factor 3 y nuestros héroes se ven forzados a salir del avión por la puerta de atrás en pleno vuelo, para evitar que fuese destruido con todos los pasajeros inocentes dentro. Y bueno, yo no sé nada de aeronáutica,
pero creo que abrir la puerta de un avión en pleno vuelo sería igual de peligroso por la despresurización, pero supongamos que no iban muy alto y el avión aterrizó sin problemas. Después, afuera, mientras van cayendo, Cíclope logra destruir la nave enemiga y el resto del equipo consiguen ponerse a salvo y aterrizar de forma segura, solo para enfrentarse a más agentes de Factor 3 y de esos robots como araña que ya los esperaban en tierra. Pero luego de un breve enfrentamiento, un denso gas deja inconscientes a los X-Men y son capturados también. Cuando se recuperan, están atrapados por un campo de energía invisible y frente a ellos está un curioso personaje que se hace llamar Changeling y les dice que serán sometidos a un juicio, él siendo el fiscal, mientras que desde unas pantallas se ven algunos de los villanos que ya hemos conocido antes, que resultan ser parte de Factor 3 y quienes serían sus acusadores. Estos son el mutante teletransportador Vanisher, Unus el Intocable, el inamovible Blob y el amo de las ilusiones Mastermind, quien la última vez que lo vimos había sido convertido en piedra por el extraño y estaba resguardado en la mansión, pero al parecer ese estado era temporal y probablemente pudo escapar con ayuda de Factor 3. ¿Quién es Changeling? Kevin Sidney, el mutante conocido como Changeling, es un personaje que inició como enemigo de los X-Men en el equipo de Factor 3. Su poder es la metamorfosis, es decir, que puede cambiar su apariencia física, y tiene poderes mentales limitados, tales como la telepatía a un bajo nivel, que le permite influir en la mente y hacer más creíbles sus personalizaciones, al igual que una telequinesis muy simple, aunque ambos poderes después serían potenciados mentalmente por el profesor Xavier. Existe una versión alterna de Kevin en el universo de la era de Apocalipsis, en el cual se llama Morfo, y sus poderes son mucho más desarrollados, pues tiene una apariencia más heroica y con la piel blanca, y puede alterar su masa física a voluntad, obteniendo mayor fuerza, resistencia y velocidad, además de contar con un factor de curación bastante eficaz, pero no puede copiar los poderes de otros mutantes. Esta versión de Kevin después sería parte del equipo de héroes multidimensionales llamados Los Exiliados, donde tuvo una participación activa muy importante. Luego en una pantalla les muestran al profesor Xavier y a Banshee, quienes se encuentran sedados dentro de unas cápsulas. Así después cada uno de los villanos comienza a relatar de forma tan ridícula cómo fueron derrotados por los X-Men, y en un juicio evidentemente arreglado, una figura sombría que resulta ser el líder de Factor 3, llamado Maestro Mutante, finalmente los condena a la pena máxima. Y después procede a explicarle su plan malvado de conquistar al mundo, provocando una guerra mundial entre las potencias para que los mutantes reinen después del caos, porque eso es lo que hacen los supervillanos como él. Después los X-Men logran escapar de su prisión a bordo de dos de esas curiosas naves, evitando justo a tiempo una explosión programada, y Maestro Mutante los da por eliminados. Por su parte Changeling comienza a cuestionar el plan de su jefe, pues se da cuenta que si logran llevarlo a cabo, los mutantes estarían dirigidos por un dictador agresivo y temperamental como el Maestro Mutante, y nadie lo podría detener. Sin embargo, los X-Men habían conseguido ocultarse y se dividen en dos equipos con la intención de dirigirse cada uno a detener el ataque nuclear de las dos grandes potencias de la época. Recordemos que esta historia fue escrita durante el tiempo de la Guerra Fría. Ángel, Marvel Girl y Bestia, que convenientemente sabe hablar ruso, se dirigen a una base militar en la antigua Unión Soviética para tratar de advertirle al general a cargo sobre un falso ataque que sufrirán. Pero ellos naturalmente desconfían y los atacan pensando que son espías americanos. Es un plan perfecto, ¿verdad? Después encuentran ahí a Blob y Vanisher con varios agentes de Factor 3 y comienzan a pelear. En cuanto a Cíclope y Iceman, ellos se dirigen a una base militar en Estados Unidos y aunque pudieron hablar con un coronel, este no les creyó su historia y ordena capturarlos, por lo que el par se ve en la necesidad de enfrentarse a los soldados. Mientras el profesor ya se ha despertado de su cautiverio y trata de hacer entrar en razón a Changeling, convenciéndole de que el plan de Maestro Mutante es falso y que también ellos se verán dañados si lo logra llevar a cabo. Pero Changeling no quiere escuchar y le da tremenda bofetada para callarlo. Del otro lado del mundo, los X-Men logran derrotar a Vanisher, quien les disparó el mismo tipo de gas, y Marvel Girl lo desvía con su telequinesis hacia Blob, haciendo que este caiga inconsciente,
pero Vanisher se escapa teletransportándose y luego los X-Men se ven rodeados por muchos soldados soviéticos y quedan apresados nuevamente. Parece que su plan no salió como lo pensaron. Finalmente Cíclope y Iceman llegan a la parte de la base militar donde hay un sistema de filtración de aire con el que Factor 3 pretendía liberar ese mismo gas para dormir a los soldados y activar los códigos de lanzamiento de misiles contra sus objetivos enemigos. Cuando de pronto este aparato como robot los ataca y tras esto aparecen Mastermind y Unus también, pero aunque no logran derrotar a Factor 3, sí consiguen evitar que cometieran su plan, pues los soldados ya estaban en alerta, momento que aprovechan los X-Men para escapar causando una densa neblina con el hielo de Iceman y regresando hacia la base de Maestro Mutante. Por su lado, el otro equipo de X-Men consigue escapar de su prisión y se enfrentan a los soldados, y Marvel Gear astutamente deduce que un portafolios que usa uno de los generales contiene una bomba de tiempo y se lo quita telepáticamente, pero tras ella aparece Blob, quien ya se ha despertado del efecto del gas e intercepta el portafolios. Dispuesto a permitir que la bomba explote, convencido de que su poder mutante será suficiente para no sufrir daños por la explosión, pero Marvel Gear le hace entrar en razón y le planta la duda de que tal vez la explosión sería tan grande que no sobreviviría tampoco él, lo que hace que Blob arroje el portafolios pensando que a pesar de eso no tienen tiempo suficiente para evitar su plan. Pero Ángel toma el portafolios y sale volando del edificio para arrojarlo por el aire lo más lejos posible, explotando después la bomba, justo a tiempo para evitar una tragedia. Al ver esto, los comandantes soviéticos se convencen que efectivamente estos personajes decían la verdad sobre este atentado y quedan agradecidos por haber sido salvados de una escalada militar. Con esto, el plan de Maestro Mutante falla definitivamente. Luego regresan a la base enemiga y junto con el resto del equipo consiguen entrar para tener un enfrentamiento final contra Maestro Mutante y Factor 3. Para este momento, el profesor ya se ha despertado y trata de convencer al grupo de villanos que Maestro Mutante les mintió y permitió que los X-Men escaparan para sabotearlos, y por algún motivo esto tiene sentido en sus secuaces, quienes junto con los X-Men empiezan a luchar contra Maestro Mutante y sus agentes. En ese momento, Banshee también ha despertado y se une a la pelea, y con su poderosa voz ataca al Maestro Mutante, y debido a la alta frecuencia de las vibraciones de sonido, su aspecto comienza a cambiar, mostrando su verdadera apariencia como un pulpo, pues resulta que este era un extraterrestre proveniente de la estrella de Sirio, que pretendía conquistar la Tierra, pero fue detenido rápidamente por la unión de los mutantes. Sin embargo, un segundo profesor aparece y le indica telepáticamente a Marvel Gear que detenga al que había llegado primero, pues resultó ser Changeling, que con su poder mutante de metamorfosis había personificado al profesor para engañar a Factor 3 y traicionar al Maestro Mutante. Finalmente, Unus les dice que por el momento están en paz, pero siguen siendo enemigos, y tras programar la base para destruirse, ambos grupos se van por su lado. De regreso en la mansión, Marvel Gear les ha tenido preparada una sorpresa que había preparado desde tiempo antes para todo el equipo, de la que solo el profesor estaba enterado, y es que había confeccionado uniformes con diseños nuevos y únicos para cada integrante de los X-Men, reconociendo su madurez e individualidad. Y sería esta la primera vez que vemos a los X-Men con sus trajes particulares, que con los años irían cambiando y dándole un toque personal a cada uno. Aunque en otra historia corta más reciente, se mostraría que el traje de Marvel Gear fue un regalo de cumpleaños que le hicieron los demás X-Men, pero esa versión no me gusta porque es muy contradictoria, me quedo con la versión original. Y así concluye esta larga historia. ¿Qué les ha parecido? A mí francamente no me parece la mejor aventura de los X-Men, pienso que tiene varias conveniencias de guión y es poco propositiva, pero rescato que en esta se presenta un personaje nuevo que es Changeling, que luego tendría cierta importancia en el futuro inmediato de los X-Men. Además me parece que es la primera vez que se presenta un arco argumental bastante largo, ya que abarcó muchos números anticipando la aparición de este misterioso grupo Factor 3, aunque luego no resultó ser la amenaza que tanto se temía. En el siguiente video de los X-Men, el equipo sufre la muerte de un valioso integrante y las cosas cambiarán para siempre. Además veremos cómo fue que Magneto regresa a la Tierra para reformar a la Hermandad de Mutantes Malvados en busca de venganza contra los Hombres X. No se lo pierdan. Por lo pronto les agradezco por haber llegado hasta el final del video. Espero que haya sido de su agrado y no se olviden de dejar un like y suscribirse a la Enciclopedia Mutante. Y les invito también a que sigan participando en la caja de comentarios con sus dudas o aportando información adicional.
Y dicho esto, me despido. Muchas gracias y hasta pronto.